ahí unas funciones, ¿de acuerdo? Y sale una calificación que está mal. Ustedes tienen que ver que su calificación ni esté de más ni esté de menos. Pero sí háganme ver si encuentran algo, como les estoy diciendo, para poder un poco corregir, ¿de acuerdo? Y no cometer errores, porque tengo bastantes estudiantes. En 2 cursos tengo más de 150 y son 5 en total. Ustedes son poquitos. Y me hacen, háganlo ver, ¿de acuerdo? Les agradecería que a veces me digan, profesor, doctor, como quieran ustedes decirme, ahí no estoy sumando, no está sumando bien porque pues suma 5 más 10 y no da 15 y da 16, da 17 o da algo por allí. ¿De acuerdo? Para ver que en esos lugares se está empleando bien las fórmulas de ponderación, porque el sistema lo tiene puesto como ponderación. Para mí hubiese sido mejor hacer suma. Ya le digo que yo sumo números que llegan a 100. Entonces, cada actividad tiene unos números que suman y suman y van a darle 100. No me gusta ponderar, ya divides o multiplica, y a la hora de ponderar, claro, pues tiene que excluir si se presentó o no se presentó. Yo cada vez que ustedes no presentan algo, prefiero poner una ausencia. Entonces yo ya sé que hay alguien que no me ha presentado nada. Cuando pongo números, es porque he calificado algo, pues le he puesto cero porque no hizo nada. Pero si no se presentó, simplemente es una ausencia en ese lugar. Varios estudiantes de aquí tenían una nota que estaba mal, y bueno, hice la corrección. Verán esos cambios, revisen aún así. También deben de ser ustedes los primeros de tener en cuenta sus calificaciones y hacerme ver si me he equivocado en alguna calificación o lo que sea, para que lo tengan en cuenta, ¿no? A veces me envían cosas al correo, no siempre voy a revisar o contestar. Siempre les digo que me digan en clase si necesitan subir un documento, porque a veces por las cuestiones de internet no pueden subir el documento en su momento, pero todo lo hagan en su momento, a tiempo, ¿de acuerdo? No esperen pues 2 semanas después de las calificaciones. Ahora mismo ya diría yo que no se puede hacer nada. Cualquier cosa lo dejaría para este parcial ya en el que estamos, en el segundo, pero no pierdan de vista lo que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? Cualquier calificación, cualquier cosa, me dicen en clase, me escriben, vemos si tiene solución, puedan subir el documento, lo que sea, ¿de acuerdo? Porque a veces me han enviado al correo y yo en el correo no califico realmente. Queda como evidencia que usted me subió, me envió, que lo envió a tiempo, etcétera, etcétera. Lo que yo hago es aperturar en el sistema, en el Moodle, le doy más tiempo y usted sube el mismo documento. O sea, bien que lo envíe porque así me dice, bueno, lo envió en su momento cuando tenía que ser, pero tiene que estar subido en el Moodle. Sin eso no vale. Sin más, un comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de sus calificaciones. No, cero preguntas. Bien, entonces avanzamos. Vamos por ahí. Ya, eso es lo que le decía, de cómo se entiende o cómo se describen las cosas. Bueno, aquí ustedes ven unas cargas positivas que se mueven en una dirección con una velocidad v, de acuerdo, aquí le ponemos una corriente I. Y una carga negativa. La corriente decimos que siempre se mueve en dirección contraria de cómo se mueven los portadores de cargas negativas, los electrones, digamos, ¿no? Si los electrones se mueven para allá, la corriente va en la dirección contraria. Pero si los iones positivos se mueven en esa dirección se entiende que es la corriente. Esta es una forma, por convención, sin más, se dice que así vamos a tener en cuenta la dirección de la corriente eléctrica. Bueno, aquí ya vimos lo que serían la definición de corriente eléctrica, que si hay variación en el tiempo de la carga, cargas en movimiento van a producir una corriente eléctrica. Y si luego queremos saber la carga por unidad de superficie, vamos a obtener la densidad de corriente eléctrica, que es corriente dividido para superficie. A la superficie, esto es un vector, la dirección es normal a la superficie. Y para calcular la corriente de estas ecuaciones podríamos hacerlo integrando, haciendo una integral de superficie del producto punto entre la densidad de corriente y el diferencial de área, a través del área por el cual salen eh, todo este flujo de corriente, la densidad de corriente, ¿no? Entonces aquí, bueno, vimos varios problemas. Esto resolvimos, me parece, densidad de corriente
eléctrica. Y aquí también es verdad, vimos esta ecuación muy bonita e interesante, donde vemos que la densidad de corriente es igual a la densidad de carga por la velocidad de los portadores de carga, ¿no? Entonces, densidad puede ser densidad volumétrica de carga por la velocidad, ¿no? Donde queda claro que tiene algo que moverse para producir densidad de corriente, corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. Mm, Después pasamos a una cosa que se llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad realmente explica, en cierta manera, lo que sería la ley de los nodos de la corriente eléctrica, que a veces se le conoce como la ley de Kirchhoff o la regla de Kirchhoff. Esto a veces también lo he hablado con algunos físicos científicos. De acuerdo, aquí en algunos casos no se es totalmente estricto respecto a si está bien llamado ley o regla. Detrás de esto está la ecuación de continuidad y está sobre todo la conservación de las cargas. De acuerdo, que dice que en un nodo la suma de todas las cargas tiene que ser igual a cero, o sea, no se crea carga ni se destruye, no, parecido a la ley de conservación de la energía no se crea ni se destruye, y es por eso que yo entiendo que me entenderán que lo que tenemos, la ausencia a veces de lo que nos falta, es porque alguien tiene de más. Pero bueno, ley de conservación de la energía. Y en este caso, la ley de conservación de las cargas. La ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? Y las reglas o las leyes de Kirchhoff sobre las cargas en nodos. Aquí tenemos que la divergencia, acuérdense que este es el operador Nabla, que no es más que las derivadas parciales con respecto al, a las direcciones X, Y, Z, aplicado a un vector, ¿no? Al vector, en este caso, densidad de corriente. Esto es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo. Esta sería la forma diferencial, y la forma integral de aquí podemos hacer una integral de esta ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos por aquí. Esto fue lo que vimos y empezamos un poquito a aplicar estas ecuaciones, ¿no? Esto es lo que tiene que cumplirse y de ahí aplicar estas ecuaciones en algunos ejercicios. La densidad de corriente está dada por, bueno, este es un ejercicio que hicimos en la clase anterior. Esto es un ejercicio que hicimos en la clase anterior. Esto es un poco todo lo que vimos en la clase anterior. Aquí vimos varios ejercicios, hicimos un par de evaluaciones, puntuaron muy pocos. Estos son ustedes, ¿no? Villasagua, sí. Y por aquí, Cueva López Carlos, ¿no? Realicen bien los cálculos porque yo entiendo que se equivocan en los cálculos realmente, usar la calculadora. Los resultados no son tan malos, digamos, pero tampoco son buenos. Así que estudien un poco más. Vimos estos ejercicios en 5.1, 5.2. Y en el 5.2 teníamos una segunda parte que ahora les explico. Le pondré la respuesta. Tenemos por un lado calcular la corriente total que cruza la superficie en la dirección A sub z. Aquí cada vez que trabajamos con vectores es muy importante esta parte de las direcciones, vectores unitarios, en qué dirección nos están dando, ¿no? Porque esto haría que esos productos puntos pues sean en algunos casos ceros, sean sin más igual, porque al final el producto punto me va a dar una magnitud escalar, sin más sean un valor, pues, yo que sé, negativo, positivo, pero a partir de ese producto punto puedo tener claro que me va a dar y que solamente voy a tener en ciertas direcciones. ¿Por qué? Porque son vectores unitarios que están multiplicando. No se olviden de esto
fundamental realmente esta parte de vectores aquí. Si la velocidad de la carga en z igual a 1, hallar densidad volumétrica de carga, y si la densidad de carga volumétrica, hallar la velocidad de la carga. Hay dos cosas que nos pedían adicionales en ese ejercicio. Luego volvemos al ejercicio. No, ahora tenemos que hacer. Bien, entonces de aquí en adelante vamos a ir a lo que se conocen como conductores metálicos, ¿no? Entender un poquito cómo, cómo un modelo simplificado. Acuérdense también de esto, es una cosa que ustedes tienen que a veces, cuando terminan, ustedes están en octavo ya haciendo su tesis y están trabajando sobre algunos proyectos. Lo que le van a decir cualquier ingeniero es: tráigame el modelo matemático de este de aquí. Tiene que hacer un modelo, es una manera de cómo usted entiende el comportamiento de algo real, ¿no? Un problema ingeniero que pueda tener, ¿de acuerdo? Tiene que hacer el modelo físico del problema y a partir del modelo físico, el modelo matemático. Estos dos pasos son, modelar es muy fácil, uno va por una pasarela. Aquí, en cambio, usted tiene que hacer los modelos físicos y matemáticos de su problema. Normalmente le van a dar un problema que está resuelto o que está resuelto en otras condiciones y usted tiene que cambiarlas. Pues encontrar estas dos cosas realmente se le convierte en algo muy complicado a los estudiantes, ¿de acuerdo? Y no deja de ser lo que estamos siempre viendo en clase, ¿de acuerdo? Se describe, se entiende, dice, el átomo como un núcleo positivo por el cual gira unas bolitas negativas, que son los electrones. Estas bolitas negativas no giran por donde le da la gana, giran para unos valores determinados, de acuerdo, de niveles de energía, se dice, ¿no? Niveles de energía. Y en cada nivel de energía solamente pueden estar dos bolitas. Estos viven en parejas, como mucho dos. Puede ser que no haya nadie, puede ser que haya uno o que hayan dos. No pueden haber tres, no pueden haber cuatro, no. ¿De acuerdo? En estos bandas de valencias, que se van más, les vaya a llamar, se van llenando de dos en dos. ¿De acuerdo? Ahí vienen una cosa que son los orbitales, SP, D, que se van a ir llenando hasta completar, hasta que queden enteros, completos esos orbitales, ¿no? Eso es un poco lo que ven en química. Ustedes han visto química, química inorgánica, que es lo que se conoce. Escriban un uno si lo que les estoy diciendo les suena algo o les suena chino. John Douglas, Kelvin Steven, no digo que o sea, yo mismo, bueno, en la Politécnica cuando ingresé en el prepolitécnico me quedé en química, por un punto, me faltó un punto de 100 y me dejaron, o me quedé, como dicen los estudiantes, el profesor los deja. Bueno, me quedé y al final, como tenía buena nota en física y matemática, aprobé. Me subieron el punto y me regalaron un punto de gracia. Entonces, allí era importante tener claro esta parte de química inorgánica. Todo lo que le estoy diciendo, ¿de acuerdo? Es porque yo tuve que estudiar más química, porque tuve que ir como a recuperación. Y lo he visto más veces también, en física vemos también la parte de química inorgánica para contar cómo es el modelo, ¿de acuerdo? Este es un modelo, ¿de acuerdo? Cómo uno se aproxima a él, cómo se van rellenando los orbitales y se van completando estos niveles de energía, ¿de acuerdo? Y una vez que ya están llenos, ahí no cabe más. Así es, no sé. Imagínense que en una habitación pues solamente caben cuatro, pues cuatro. Una vez que hay cuatro, tendrán que ir a otra habitación, algo así. En este caso es de dos en dos, entran de dos en dos en las distintas bandas. Más o menos es que se queden una idea, porque al final vamos a ir a unas ecuaciones que es la que ustedes van a aplicar realmente. Pero esas ecuaciones vienen de entender este modelo de esta manera. Y este modelo es un modelo en algunos aspectos, porque realmente el electrón ni es
una bolita, ni está girando en círculo, ni nada por el estilo, sino que tiene una de indeterminación a través del cual se encuentra el electrón, porque si no, esto perdería energía a la hora de girar, etcétera. Una cosa que se conoce como la catástrofe del átomo, que no debería de existir nada, porque pues, si esto fuese verdad, el electrón terminaría llegando al centro. Pero eso no es así. Entonces, pero para algunas cosas estos modelos pues son útiles y así se pueden explicar muchas cosas. ¿Cómo funcionan? Se utilizan. ¿De acuerdo? Mm, Entonces, la idea es tratar de entender esto para los elementos, para los metales, ¿no? O los metales, para los distintos elementos, realmente, cómo se encuentran los electrones en el átomo o cómo podemos ver esa carga positiva y negativa que se encuentran aquí. Normalmente se dice que ya esto es otra materia. Realmente explicar todo esto serían, no sé, unas 4 materias para físicas que dan. Otra que es redes cristalinas, que también es una materia bastante interesante, y es otra manera de cómo aproximar o ver el interior de los materiales, en este caso metálicos, ¿no? Que forman una especie de red cristalina, una red como unos cristales, por el cual hay algo que se va a desplazar, que van a ser las cargas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo, cuándo se aplican fuerzas externas? Pues bien, vamos a este es el nivel, los niveles de energía. Ayer justo lo escuché. Mira, en la física no es lo que hablamos a veces de más, para mí al menos como lo entiendo, sino que lo que hablamos de más es la forma de tratar de entender con una palabra la manera como las ecuaciones podemos describir algo, ¿de acuerdo? Entonces allí viene la parte como más filosófica, al menos la mayoría de físicos que yo conozca, la parte filosófica está bien para pasar un rato, tomar unas cervezas y conversar sobre el universo, el comportamiento y todas estas cosas, pero no tiene nada que ver con física realmente, diría yo, entre comillas, ¿no? Porque algo tiene que ver porque se trata de entender la naturaleza, de acuerdo que nos lleva a estas especies de paradojas, en algunos casos, sí, paradójicos, algo que parece que es imposible, pero es así, y en otros casos a cosas contradictorias, ya esas son diferentes, porque tratamos como de, con nuestra palabra, de describir cómo funciona el mundo que nos rodea, el universo, cuáles son sus reglas, ¿no? ¿Y por qué tiene reglas? Podría no tenerlas, yo qué sé, pero ahí hay algunas reglas. Entonces, desde el punto de vista del movimiento, ¿sí? Vamos a intentar llegar ya a las ecuaciones. Entonces, a partir de estos modelos físicos, ¿cómo yo me imagino que son? ¿Cómo se encuentran por dentro? Cualquier cosa metálica, por allí vean algún metal, cables, pues cables que conducen la electricidad, por aquí tengo un montón, cualquier cable, ¿no? En el interior tenemos materiales conductores que tienen ciertas características o propiedades, como vamos a ver sobre todo en lo que se refiere a la banda de valencia y banda de conducción. Bueno, por alguna razón, los electrones no pueden tener cualquier nivel de energía, sino que están restringidos en niveles energéticos. Pueden tener eso, digamos números. Puede tener el 1, puede tener el 2, el 3 o el 4. Pero no puede tener el 1.5, ni el 2.5, ni el 3.5, ni el 4.5, ni cualquier número intermedio. Tienen que ser eso. ¿De acuerdo? Eso fue el inicio de realmente mucha física, de, una cosa que ya pues, rompió un poco la cabeza, la discontinuidad de las cosas, ¿no? Y al parecer la energía no existen como niveles de energías intermedios en la cual pueda estar una partícula, sino que existen de niveles de energías cuantizados, o sea, a pedazos, de hecho a trozos, digamos. En eso lo escuchaba a alguien decir como que si fuese un código fuente, ahí hay solamente como hay trocitos mínimos más pequeños de los cuales no puede ser. Y esto le pasa al tiempo, al espacio y a la energía. O sea que no solamente le pasa a la energía, también hasta donde se conoce no hay espacios más pequeños es que un valor mínimo de espacio que
se define a partir de la constante de Planck. Y también no hay tiempos más pequeños, al parecer, que el tiempo mínimo que está definido con algunas propiedades del, bueno, realmente del espacio-tiempo, que es en el medio en que vivimos, pero que tipo bueno, seguir derivando por ahí. Sin más, tenemos allí una especie de red cristalina en la cual tenemos los electrones libres que se pueden moverse cuando se aplica un campo eléctrico externo. Esto es lo que va a hacer que estos se muevan o no se muevan. Entonces, cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico externo, realmente estamos aplicando como una fuerza, ¿no? Una fuerza en una dirección. Si esa fuerza es lo suficientemente fuerte, ¿de acuerdo? Va a conseguir que estos electrones se muevan o se desplacen. Realmente como tal, miren, no sé si yo creo que ya hemos visto, los electrones no es que se desplacen, digamos, si pudiéramos imaginar la señal eléctrica que está enviándose a través de todos los cables y que llegan hasta ustedes, no es que este electrón salga de aquí y le llegue a usted como información, pase por los distintos elementos y ustedes puedan escucharme, ver, etcétera. Sino que realmente ese movimiento bueno, realmente se explica de otra manera, no es así del todo. Si hay un movimiento como tal de los portadores, el movimiento es pequeño, pero el comportamiento es colectivo, de tal forma de que la velocidad a la cual se mueve la señal es bastante rápida. Muchos de ustedes están muy lejos y aún así pueden escucharme, ver y no hay un retardo en la información. ¿Por qué? Para las velocidades a la cual se transmite la información, no el electrón que va de un sitio hasta su casa o luego regresa, sino la información como tal, son velocidades bastante rápidas. Entonces, vamos a entender o a describir. Acuérdense, cuando ustedes tengan que, su profesor les dirá, hagan un modelo físico. Después de un modelo matemático, utilícelo y resuelva lo que le pidan o lo que usted quiera hacer. Más o menos es lo que se está haciendo aquí. Y la persona, pues, digamos, cómo creemos que puede ser el átomo y cómo creemos que realmente están pasándose estas cosas y después le aplicamos la matemática si esto funciona o no funciona. ¿Y hasta qué límite funciona? Esa también es otra pregunta, ¿no? Porque igual eso me funciona, ese modelito así tan sencillo me funciona en algunos casos y en otros no. Bueno, con valido los regímenes de donde es válido, lo valido, digo, bueno, en este régimen me funciona, de aquí a acá, de acuerdo, lo voy a utilizar aquí porque es un modelo sencillo que me simplifica la vida, ¿no? Y si necesito un modelo más complicado, pues tendría que ir a otro si quiero responder a cosas que el modelo simple no va. Recuerdo que estos modelos, y entonces nosotros entendemos, hay cosas, por supuesto, que ya no son modelos, que es como es la naturaleza. La naturaleza tiene niveles de energía y vamos a definir esta parte que se conocen como las bandas de conducción, bandas de, las bandas de acuerdo. Les comenté antes, de qué manera se iban llenando los niveles energéticos que tiene un electrón, cómo se iban completando. Si ya es agua, Yagual Flores, no con están comiendo me suena a ustedes de un
Jorge Rey, no estoy sordo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ingeniero, no se le escucha y se le escucha entrecortado. Ahora, ¿cómo se escuchan? Llevo ya no sé cuánto dando clase, casi una hora, y recién me dicen que no se le escucha. No, es que sí se le escuchaba. Recién ahorita se le comenzó como a entrecortar, pero ya se le escucha bien de nuevo. Ya, se cambió de red. Cuando tenga algún tipo de ese comportamiento, en principio yo tengo varias opciones. Siempre son de las personas que intento tener como varias maneras de conectarme. Puedo conectarme directamente con los datos móviles, que he visto que funciona bastante bien. Aquí hay cobertura, aquí en Libertad, y no hay problema, me dicen, ¿de acuerdo? Así hago el cambio. Pero en principio se había conectado a una red, a la segunda red, porque aquí tengo una red más cercana a donde me encuentro para que funcione mejor. ¿Por qué? Porque realmente las ondas electromagnéticas se transmiten por el medio, aprovechemos todo esto, se transmiten por el medio, ¿de acuerdo? Y tienen que atravesar las paredes, pues el material que haya allí, y en el concreto disminuye bastante de qué manera llega la información al otro lado. Tienen que verificar, comprobar que por el medio, por el aire, ¿no? Y dependiendo después del material que encuentre por en medio va a ser más difícil. Y si está más lejos, una de las redes está más lejos que otra. Pues parece que se había cambiado por lo que vi aquí. Bien, entonces, Reyes, usted ya habló ahora, ¿no? Ya se le escuchó. Le preguntaba qué le había dicho sobre los niveles de energía, cómo se van completando los distintos niveles energéticos dentro de un átomo. Se van completando de dos en dos. Ujú. Van completando en dos las distintas capas de los niveles energéticos. Vamos a ver por aquí. Como muchos no han visto esto, aquí es. Sí, algo así, todavía me acuerdo. Me hizo sufrir la profesora para probar. Los distintos niveles de energía se van completando de esta manera. El nivel S solo admite dos electrones, el nivel SP admite 2 y 6, total 8. Cuando hay 8 está completo, se dice. SPD es 2, 6 y 10, serían 18. Cuando hay 18, en esa última banda está completo, no ingresan más. ¿De acuerdo? Se cierra, ya no puede, tenía que ir a otra banda. SPDF, bueno, así se van rellenando los distintos niveles energéticos de esta manera, de dos en dos en cada uno de los niveles. S acepta 2, SP va rellenándose de dos en dos, pero P acepta 6, SPD 2, 6 y 10. De esa manera se van rellenando y completando, digamos, los niveles. Cuando se llena un nivel de estos, decimos que la banda de valencia se encuentra completo, se encuentra lleno, ahí ya no caben más. En la S caben 2, en la SP caben 8, en la SPD caben 18, y si ya están 18 ya no caben más, tendrá que ir a la siguiente banda, la banda siguiente. En el caso del conductor, nosotros vamos a tener una cosa que se conoce como banda de conducción vacía, banda de conducción vacía. Esa banda de conducción vacía, que es un nivel energético mayor que la banda de valencia, la siguiente a la cual debería de ir el electrón si viene por allí, ¿de acuerdo? Resulta que la banda de conducción vacía para los metales se encuentran, yo creo que pegadas, juntas, aunque escuché mientras estaba tratando de preparar esta parte, se encuentran solapadas, dicen algunos casos. Yo no estoy seguro que sean solapadas, pero se encuentran junto a la banda de valencia, la banda de conducción, que va a ser la banda por la cual el electrón se puede mover libremente
Estando en esa banda, el electrón, digamos que es como libre de moverse. En el dibujo de aquí, serían este electrón que va por este camino negro. Nos imaginamos, ya les digo, es un modelo, sin más. Entonces este electrón viene por aquí y es fácil que desprenda a otro electrón, que ocupe su lugar, desprenda a otro y así se va como moviendo el electrón. ¿De acuerdo? Este no es el que lleva la información, la información se transmite de una manera diferente. Entonces, y estos serían los electrones libres que se mueven ¿en dónde? En la banda de conducción. En la banda de conducción. De acuerdo, pues resulta que los conductores, las dos bandas, las bandas de valencia y la banda de conducción, ¿de acuerdo? Se encuentran juntas. Se encuentran juntas, pegadas aquí. Es decir, para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, entre comillas, no hay que hacer ningún esfuerzo. O sea, es fácil cambiar aquí a la banda de conducción. ¿De acuerdo? Cuando tenemos materiales aislantes, tenemos que la banda de conducción vacía se encuentra a una distancia bastante grande. Se dice que existe una banda de energía intermedia que hay que superar. Es decir, que para que el electrón cambie de la banda de valencia llena a la banda de conducción, ¿de acuerdo? Va a ser, pregunto, ¿más fácil o más difícil que el electrón cambie de la banda de valencia llena a la banda de conducción en el caso de un conductor que en un caso aislante? Más fácil que, más fácil va a ser que un electrón de la banda de valencia de un conductor pase a la banda de conducción, o va a ser más fácil en el caso de los aislantes. Pregunto, contesten, chicos. Sería más fácil por la banda de conducción. Creo que no me entendí bien la pregunta. ¿En qué caso es más fácil? ¿En el caso de un conductor o en el caso de un aislante? Que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Bien, entonces, en principio, en un conductor, si están pegados, no hay que saltar ninguna barrera o banda de energía entre la banda de conducción y la banda, perdón, entre la banda de valencia y la banda de conducción vacía. Es fácil, pues, cambiarse como de asiento, digamos. Es fácil que el electrón pase de aquí a acá. Pero para un aislante que tiene la banda de conducción a una distancia considerable de energía de la banda de valencia, va a ser más difícil. Este electrón, para que se cambie de asiento acá, pues tendría que superar esta banda de energía y le va a ser más difícil. Realmente ese es el asunto por el cual los aislantes no conducen. ¿Por qué no conducen? Porque van a necesitar, y aquí también se entiende por qué a veces algún aislante, cuando está por él, por él se transporta una cantidad de energía o diferencia de potencial, voltaje, intensidad de corriente importantísimo, puede convertirse en conductor en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando tiene energía suficiente para que venza esa banda de energía, para que los electrones que normalmente no alcanzan esa banda de conducción, porque esta banda de energía es muy grande, pues en este caso la sobrepasen y se vuelvan conductores. Es decir, un aislante en algunas condiciones podría, pues, saltar estas bandas de energía, por eso hay que tener cuidado con las corrientes con las cuales estamos trabajando, porque para corrientes pequeñas, pues muchos materiales se comportan como un aislante, pero si
si la banda de energía de ese material no es muy grande, podríamos ver conducción aquí, ¿de acuerdo? Lo normal es que no. Lo normal es que en un aislante no se conduzca corriente. ¿Por qué? Porque no hay energía suficiente para que estos electrones pasen a la banda de conducción. Es decir, no hay conducción, no conducen. Serían los aislantes. Y luego existen unos materiales intermedios. Esto es muy bonito. La parte de semiconductores, la verdad, deberían, ya veré qué les mando a hacer de trabajo. Algún día les voy a mandar en esta parte de semiconductores. Sobre todo para ustedes como futuros ingenieros en el área que están trabajando. La parte de semiconductores es muy bonita. Hay gente trabajando. Ustedes no sé si saben que de las guerras que hay por el mundo a veces es por el poder, el control económico a veces y por el poder eh, de la producción. Actualmente se dice que hay una guerra por quién domina esta parte de los semiconductores. Producir semiconductores a unos niveles, la tecnología más pequeña, no me acuerdo de qué orden estaba ahora, no sé si ustedes conocen, a la hora de producir semiconductores y que sería la base de procesadores. Y es, bueno, importante. No sé si a usted le gusta esta área, podrían aquí buscar fuentes de trabajo realmente en un futuro. Entonces, en materiales semiconductores es como una cosa intermedia. Ni la banda de energía es tan grande, no es tan pegado, hay una banda de energía pequeña. Entonces, es fácil, entre comillas, hacer que este material, en algunos casos, conduzca y en otros pues en otros no. O sea, dependiendo de cómo estoy trabajando con el material semiconductor. ¿De acuerdo? Es un campo muy bonito. Eh, les, Sin más, le diría que intenten llegar más lejos en la parte de los semiconductores. Veremos algo de semiconductores, muy poco, pero sí deberían de profundizar más en semiconductores. Seguramente lo hagan en alguna en teoría electromagnética 2 o alguna otra asignatura, pero si no, acuérdense, estudien semiconductores. Entonces, ¿cómo se produce la conducción cuando tenemos materiales conductores? Esto sería, cuando tenemos materiales conductores, la banda de conducción vacía está pegada, vamos a decir, están juntas. No voy a usar la palabra solapada porque no estoy seguro, pero lo escuché ahora que estaba viendo, ya les digo, solapada, con la banda de valencia llena. ¿De acuerdo? Es decir, que pase de aquí a aquel electrón no hay ningún problema, digamos, ¿sí? Entonces, el flujo de electrones aquí tenemos una batería, el flujo de electrones va desde el negativo al positivo, en esa dirección se moverían los electrones. Como tal, no es un movimiento, la velocidad de los electrones se puede calcular, la velocidad media de los electrones en un material de estos es pequeña, pero la onda electromagnética, la información que viaja sí que va bastante rápido. Porque digamos que es todo como instantáneo, ¿no? Este electrón le dice, tú muévete acá, tú muévete acá, y tú muévete acá. Y todos tienen que ocupar a esa velocidad, a la velocidad de que se mueve de que se mueven la información o las ondas electromagnéticas en un cable, en un conductor, pues es bastante rápido, es bastante rápido. ¿Y quiénes se mueven? Pues bueno, los electrones libres. Y ahora veamos lo que sería la ley de Ohms, la ley de Ohms. Y lo que es la movilidad electrónica. Estamos hablando de conductores metálicos, la movilidad electrónica.
Entonces, estamos considerando el caso en que los electrones se encuentran ¿en qué banda? En el caso, ¿en qué banda se van a encontrar estos electrones que tenemos aquí? ¿En la banda de valencia o en la banda de conducción? En la de Valencia, A ver, un 1 en privado. Entonces, esto lo ponemos en conductores. Esto era 9 y aquí estamos en 10. Bien, el flujo, el flujo de los electrones libres en un metal, el flujo de los electrones libres en un metal, ¿en qué banda se encuentran? Escriban, ¿banda de valencia o banda de conducción? ¿Me puedes repetir la pregunta, ingeniero? El flujo de los electrones libres en un metal, ¿en qué banda se encuentran? ¿En la banda de valencia o en la banda de conducción? Dos opciones, valencia o conducción. En privado, una sola vez. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Fin. Bien, en un metal, los electrones libres, déjenme aquí poner fin, ya he puesto fin. Listo. Los electrones libres, por eso se llaman electrones libres, se encuentran en la banda de conducción. ¿De acuerdo? Los electrones libres, estos que están aquí, se encuentran en la banda de conducción, no en la banda de valencia, no en la banda de valencia, sino en la banda de conducción. ¿De acuerdo? Estos son los electrones libres. ¿De acuerdo? La banda de valencia es la que se ha completado y donde ellos se pueden mover libremente es en la banda de conducción, que normalmente, pues, la banda de conducción, pues, se llena de electrones cuando empezamos a aplicar, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. Entonces, los que escribieron conducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me parece que están aquí, escriban un 1 ahora. 2, 3, 4, faltan 2, 3, 4, 5 y 6, ahí está. Manzana 4. Es la única manera de que ustedes saber si están realmente, hacer evaluaciones en cualquier momento. Bueno, ya tenemos una evaluación más por aquí. Bien, entonces, estos electrones que están libres, como ustedes comprenderán, libres. Si aplicamos un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Estamos aplicando una fuerza realmente, ¿no? Que sería K por E, Q por E, la carga por el campo eléctrico. De acuerdo, estos electrones, en presencia de un campo eléctrico, van a poder moverse. ¿De acuerdo? Van a poder moverse.
Bien, tengan en cuenta que este movimiento, leo lo que dice en el libro, el material cristalino, el avance del electrón le impiden colisiones continuas contra la estructura cristalina de la red térmicamente excitada y pronto se establece una velocidad promedio. Es que van, como que van y vienen, ¿no? Pero en principio todas van en esa dirección. En promedio avanzan. Y es lo que vamos a ver. Esta velocidad v sub d, le vamos a llamar, esta velocidad de aquí, se va a llamar como velocidad de arrastre, esa velocidad promedio, esa velocidad promedio. Y la velocidad promedio, de acuerdo, es lineal a la intensidad del campo eléctrico y a algo que se le conoce el coeficiente de movilidad electrónica del material. Es decir, este coeficiente de movilidad electrónica va a depender del material. Va a depender. Y a esto se le conoce como esta velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre, ¿de acuerdo? Es igual a menos, porque va en la dirección contraria del movimiento de los electrones, por eso aquí el menos, la movilidad menos la movilidad de los electrones, la movilidad, el coeficiente de movilidad de los electrones del material y el campo eléctrico aplicado, ¿de acuerdo? El campo eléctrico aplicado. Sí capturé a ustedes, ¿no? Sí, 2, 4, 6. Y el campo eléctrico aplicado. Bien, teniendo esta velocidad, esta velocidad, podemos reemplazar esta velocidad de acuerdo en lo que ya teníamos antes, ¿no? Teníamos antes todo esto de la densidad de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan a qué era la densidad de corriente eléctrica? Era igual a la densidad volumétrica de carga, ¿de acuerdo? Por la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Esta fórmula que teníamos antes. Pues ahora, en vez de la densidad volumétrica de carga, vamos a poner la movilidad electrónica y en vez de V de la velocidad, vamos a escribir mu sub E por E. Estas serían estas dos cosas, la densidad. En vez de la densidad volumétrica, vamos a escribir la densidad de los electrones, ¿no? La densidad de los electrones, y en vez de B, escribimos menos mu sub E por E. ¿De acuerdo? Aquí reemplazamos en esta ecuación y obtenemos esta ecuación, donde NE, ¿qué cosa es NE? El número de electrones. La densidad electrónica o el número de electrones, ¿no? Sí, el número de electrones sería la densidad electrónica. El número de electrones, densidad electrónica, M sub E es la movilidad electrónica que depende del material y E es el campo eléctrico que le estamos colocando al material, de acuerdo que ese campo eléctrico lo podemos producir con una pila, con la corriente, ¿no? Aquí estamos creando un campo eléctrico en el material y eso es lo que va a hacer que nuestros electrones que se encuentran en la banda de valencia, perdón, en la banda, nuestros electrones libres que se encuentran en la banda de conducción, pues se muevan. Y aquí llegamos a lo que se conoce como la ley de Ohms, escrita de esta manera, que nos dice que la densidad de corriente eléctrica es igual a esta multiplicación de NE por mu sub E, le vamos a llamar como sigma, a esta multiplicación. El número de electrones por la movilidad electrónica le llamamos sigma. Y nos queda que J es igual a sigma por E. ¿De acuerdo? Y a esta sigma le vamos a llamar la conductividad eléctrica. O sea, qué tan buen conductor es este material. Y de aquí ustedes ya creo que tienen todo claro. Hay materiales que son mejores conductores que otros, ¿no? Pero evidentemente buscamos mejor conductor y también un material que sea como económico, ¿no? Pues imagínense que realicemos materiales conductores que sean muy conductores, buenos conductores, que la conductividad eléctrica sea de las más altas, pero que sean muy caros. Entonces igual nos conviene materiales que no sean tan caros, pero que aunque conduzcan un poco peor, también los podemos utilizar. Y esta es una propiedad del material, ¿de acuerdo? Entonces esta es
la ley de Ohms. J es igual a la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. Aquí ya tenemos más cosas. ¿En qué medimos las cosas aquí en el sistema? En el sistema, en el sistema internacional. Bueno, sigma está medido en siemens por metros. Esto se mide en siemens por metros, sigma, que sería la conductividad eléctrica. Bueno, siemens habrán escuchado mucho de esa palabra. Y también veremos otras maneras de escuchar o de... No, esto no va a ser pregunta, porque esto no tienen por qué saber. Podemos encontrar algún material en la cual la conductividad sea cero, o sea, no permita conducir de forma óptima, no haya resistividad realmente, el inverso de la conductividad, que es la resistividad, ahora vamos a ver, no la conductividad, sino en el cual la resistividad, o sea, la resistencia a que conduzca, que se presta a conducir sea cero, es decir, un material perfectamente conductor. ¿Existen estos materiales? ¿Alguien ha escuchado? Un material perfectamente conductor, tienen que haber escuchado. No, perfectamente conductor. La plata. No, Co- perfecto. Es decir, que no, o El sea, no cobre, tenga ninguna resistividad. cobre, El No, oro. son buenos conductores. Bien, es bastante imposible, bastante difícil que hayan ustedes escuchado, pero ustedes están en cuarto semestre, ya deberían interesarse por cosas un poquito científicas y sí deberían haber escuchado de materiales superconductores. ¿De acuerdo? Muchos materiales, no todos, materiales cuando se baja la temperatura, y aquí hay algo que tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando ustedes construyen cosas, tienen que tener en cuenta los rangos de temperatura en el cual ustedes van a hacer funcionar sus aparatos. No, ningún material. Realmente son materiales, se dicen cerámicos, de distintos compuestos que se hacen, que serían materiales super, superconductores, o sí, superconductores es la palabra, o lo que se conoce como la superconductividad, que es la ausencia, y este es un estado de la materia, ¿de acuerdo? Que es la ausencia que tiene de resistirse a transmitir la corriente eléctrica. Es decir, no se pierde nada. Actualmente es otro campo también muy bonito, aunque cuando yo llegué a él me dijeron que ya era muy viejo, muy antiguo y demás, pero es muy interesante, que son los materiales superconductores. Actualmente se está tratando los materiales superconductores, digamos, de tipo 1, porque hay distintos tipos ideales, se pueden decir, los primeros, cuando se descubrió esto, fue porque se bajó la temperatura y se vieron que no había resistividad, o sea que la corriente eléctrica se transmitía sin ninguna pérdida en un material, ¿no? A esta estado de la materia se le conoce como superconductividad. Y los materiales que se comportan de esta manera son materiales superconductores. Luego, existen materiales superconductores de tipo 2, no, son con indio y no sé cuántas cosas. Aquí voy a buscarle algo. Materiales superconductores, máxima temperatura.
Miren, entonces, realmente los materiales conductores, cuando se les baja la temperatura al mínimo, ¿de acuerdo? Pueden superconducir la corriente eléctrica, es decir, que pueden no sentir ningún tipo de resistencia a la conducción eléctrica, pero a temperaturas muy, muy bajas. Realmente son óxidos los que tienen las temperaturas más altas para conducir la electricidad. Sí, este es buen lugar, CSIC de España. ¿De acuerdo? Entonces, el mercurio, que creo que fue donde se descubrió este hecho, que conducir la electricidad sin pérdidas, a temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Evidentemente no se puede trabajar a temperaturas tan bajas, y lo que se ha buscado es materiales que puedan que puedan ser superconductores a altas temperaturas. Eso es lo ideal. Miren, ahora mismo se está por menos 133 grados Celsius. Y son óxidos de cobre. Óxido de cobre e indio, me parece son, sí, quiero recordar que eran óxidos de cobre e indio, pero no le veo aquí la I, óxido de cobre, que tienen temperaturas bastante altas, digamos. Estas son temperaturas bastante altas. Cuando se descubrió esto era con temperaturas muy, muy bajas, casi el cero absoluto por acá, menos 273. Actualmente se tienen estos materiales. Y bueno, es una lotería conseguir esto. ¿Por qué? Porque si se tienen estos materiales superconductores, pues no se pierde energía en el material a la hora de transmitir la corriente eléctrica. Se transmite sin pérdida de energía, que es donde se pierde más energía. Ustedes tocan su computadora, su teléfono, ¿cómo lo sienten? Está caliente, o sea, se calienta. Mientras más consume, hay caliente, pero hay muchas pérdidas de acuerdo en la fricción, que se puede decir, de estos electrones que hacen a la hora de moverse por el material. Si se consigue que esto sea superconductor, no se pierde nada. Bueno, se agrupan como pares de Cooper y viajan bonitos también como parejas aquí en el material, no se chocan y conducen perfectamente, se puede decir. Estos son materiales superconductores. No vamos a hablar de ello sin más. Vamos a seguir, que si no nos perdemos. Entonces, materiales, los electrones dentro del metal, la ley de Ohms. Por aquí tenemos la ley de Ohms. Acuérdense que esta sigma, que es la conductividad, no es más que el número o la densidad electrónica por Musue. Y aquí vamos a encontrar estas ecuaciones que ustedes conocen realmente, ¿no? Ecuaciones con las cuales uno trabaja en el día a día y dice, ¿y cómo se obtienen estas ecuaciones? ¿De dónde vienen, no? ¿Por qué son así o por qué no son de otra manera? Si al final todo esto lo obtenemos a partir de principios bastante sencillos realmente, ¿no? Aquí la velocidad de los portadores de carga, cuando se encuentran en presencia de un campo eléctrico, obtenemos la ley de Ohm, que J es igual a sigma por E, y aquí lo que vamos a hacer es tratar de calcular el potencial eléctrico entre el extremo A y el extremo B, entre A y B, desde B hasta A. El potencial eléctrico sería la integral de A a B de menos el producto punto del campo eléctrico por el dr, ¿no? Si hacemos esta integral en una superficie, en este ejercicio, de esta forma, ¿de acuerdo? Tenemos que esto es J sigma por dr, porque E era igual a J sobre sigma, lo que acabamos de ver ahora, aquí. J sobre E es igual a sigma. J sobre sigma es igual a E, perdón. J sobre sigma es igual a E. Es lo que vamos a reemplazar aquí. Producto punto por el dr. J, de acuerdo, sobre sigma, producto punto por el dr. La superficie es constante, por tanto, J es constante. Por tanto, puede salir de la integral. Integro desde B hasta A. Esto me da la longitud de este cilindro. Simplemente la longitud del cilindro. Y esto sería el potencial de B a A, ¿de acuerdo? La longitud de B a A, sin más.
De aquí hacemos un par de cambios. El potencial eléctrico desde B hasta A, cambiamos de signo. Es igual a J sobre sigma, lo que tenemos aquí. Este producto punto, como va en la misma dirección, no es más que la multiplicación de sus módulos. J, el módulo de J y el módulo de L. J sobre sigma, la longitud L. ¿De acuerdo? Y estas ecuaciones las van a utilizar. Vamos a ver si hacemos algún ejercicio con esto. El potencial B sobre A va a ser igual a I sobre sigma S J. No es más que la corriente eléctrica que pasa por superficie y sobre J LBA. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a utilizar una nueva definición que es que la resistencia o la resistividad, lo que se resiste es como lo inverso de la conductividad. Existe la resistividad, la conductividad, existe la resistividad. La resistencia como L, en este caso, para este cilindro, L sobre sigma S. Esta va a ser la resistencia. L sobre sigma S. Esto de aquí va a ser la resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces ustedes utilizan distintos tipos de resistencias, ustedes ya saben los colores, aquí van para saber el valor de esta resistencia, cuentan todas estas franjas, empiezan y utilizan, bueno, la tabla de las multiplicaciones de esto de los colores, y el último es la tolerancia, o el margen de error, la tolerancia, dependiendo del color de la última raya, tienen una tolerancia determinada. En algunos casos ustedes necesitan resistencias que sean como más exactas, pues cogen con una tolerancia más pequeña. Son más caras. Entonces podemos escribir que el potencial eléctrico es igual a I por R, escrito de esta manera, donde R es igual a L sobre sigma S, ¿de acuerdo? Y tenemos esta ecuación que ustedes ya lo conocen, esto lo han utilizado. El potencial eléctrico es igual a la intensidad por la resistencia, aunque a veces se ve esto como al revés, ¿no? O R o I, aquí despejan y pueden obtener distintas opciones. Realmente la resistencia, la resistividad es igual a B sobre I. B esta integral que teníamos acá. E I es la integral de J punto de A. Esta sería la forma de hacerlo. ¿Cuándo qué? Cuando no se trata de un material como este, donde tenemos que J es perpendicular a S y lo estamos calculando en un cilindro. Si no es de este estilo, habría que realizar estas integrales que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y esta 12, donde tenemos aquí B es igual a I por R, realmente es como se conoce la ley de Ohms, pero esta ley de Ohms que la vemos aquí, de acuerdo con que la hemos visto en estos materiales, porque nosotros trabajamos normalmente en cables que tienen forma cilíndrica, lo podemos ver de esta manera, ¿de acuerdo? Esta es la forma de ver también la ley de Ohms. J es igual a sigma E, que es lo que hemos obtenido teniendo esa ecuación, que aquí lo empleamos, ¿no? Que J es igual a sigma E, o que es igual a J sobre sigma. Aquí es igual a E. Aquí lo hemos empleado y hemos obtenido que B es igual a I por R, ¿no? Que es la ley de Ohm que se utiliza para este tipo de elementos, muy concreto. De aquí R habría que calcularlo con estas ecuaciones, de no ser así. Entonces, hasta aquí, aquí tenemos la conductividad de materiales que depende de la temperatura. En temperaturas, en temperatura ambiente, digamos, me parece que esto está dado, esta es la tabla C2. Tabla C2. No dice. Pero la conductividad va a depender de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Dónde vimos esto? No, aquí no. Bueno, esto no va a ser pregunta, no va a evaluar esto. ¿Cómo creen que afecta la temperatura a la conducción eléctrica? Mientras mayor es la temperatura, mejor se va a conducir
o peor? Contesten. A mayor temperatura se conduce mejor. A mayor, ¿cómo? Digo que a mayor temperatura se conduce mejor. A mayor temperatura se conduce mejor. A mayor temperatura se dañaría el circuito. Bueno, no estamos viendo si se daña o no el circuito, no era la pregunta. Simplemente le preguntaba, ¿qué creen ustedes? Si a mayor temperatura se conduce mejor o peor, nada más. O sea, yo pienso que se saturaría, entonces conduciría peor. Listo, esa es la respuesta. Ya, eso es lo que busco, es la respuesta. Por ahora, luego vamos a ver un poquito, tratar de entender por qué. Nadie más está de acuerdo. Bueno, sí han escrito. Mejor, peor, 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 mejor. Bien, déjenme que tengo que hacer una actividad. Ah, no, por reenviar, ¿no? Sí. Actividades. No entiendo. Un segundo, un segundo. Bien, seguimos. Entonces, miren, realmente cuando nosotros vemos aquí, hay una cosa que no estamos viendo, que es la parte térmica de los electrones, pero se puede decir que cuando aumenta la temperatura, de acuerdo, también las partículas están como, obtienen energía y están como vibrando, están ahí moviéndose libremente, ¿no? A veces la temperatura se ve como el movimiento de las partículas allí que está dentro de un material conductor. Y este movimiento, en cierta manera, va a entorpecer el movimiento, ¿de acuerdo? En una dirección determinada de los electrones. Es decir, que la conducción va a ser mucho peor, ¿de acuerdo? No va a mejorar. Como bien dijo su compañero antes, mientras se calientan los dispositivos, es probable que se quemen las cosas. Cuando usted suelda o hace cosas, tiene que tener cuidado con la temperatura, porque esto puede dañar los componentes allí, ¿no? Pues la conducción es mucho peor. Espera un segundo. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Oh, así que recuerden, mayor temperatura, peor conducción. Bo-
¿Qué tenemos por aquí? Y ya con esto empezaríamos a hacer problemas realmente, ¿no? A hacer problemas. Antes de empezar con los problemas de problemas en conductores metálicos, ¿de acuerdo? Hemos visto, acuérdense de todas estas fórmulas, todo esto vamos a empezar ya la próxima clase. El viernes haremos realmente problemas, hoy no vamos a avanzar mucho más. Aquí hemos visto la ley de Ohms, esta de la velocidad y la movilidad electrónica, aquí la conductividad eléctrica y más acá la resistencia, resistividad, ¿no? Cómo se calcula la resistencia de un material longitudinal, en este caso el material longitudinal, si no habría que calcular esta ecuación. Todo esto vamos a hacer ya en la próxima clase. Les voy a contar entonces un ejercicio que era lo que tenía programado para hoy, pero dos ejercicios, no vamos a hacerlo. Te voy a explicar. Bien, en este ejercicio nos dicen calcular la magnitud de la densidad de corriente de una muestra de plata que tiene este valor, en el 5354. Realmente esto va al revés. Esto va. Sí, lo de conductores lo dejamos para la próxima clase. Estos ejercicios tienen que ver con lo que vimos hasta ahora. Era la ecuación de continuidad en el caso de las cargas, ¿de acuerdo? De la corriente eléctrica. Y que teníamos que la divergencia de J es igual a menos la derivada parcial de sigma de rho, perdón, no es sigma, esto es rho con respecto a dt, derivada parcial con respecto al tiempo. Esta divergencia con respecto al tiempo porque la densidad volumétrica de carga puede depender de la posición, no solamente del tiempo. Y aquí nos dicen, si una densidad de carga volumétrica está definida por una ecuación en coordenadas esféricas, de aquí nos lo dicen. A veces no nos dicen, simplemente nos dan aquí y tenemos que darnos cuenta que es en coordenada esférica, porque aquí aparece la R. Hallar J. Hallar J. Es razonable suponer que J, dado que nos dan que la densidad volumétrica de carga solo depende de R, no sea función de teta o de phi, dice aquí, ¿no? Eso sería lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo calculamos hallar si una densidad volumétrica de carga de phi, hallar J? Pues tendríamos que aplicar lo que tenemos aquí, ¿no? Esta forma diferencial, en donde tenemos la divergencia de J es igual a menos esta derivada parcial. Tratamos de calcular la divergencia de J. De el valor de la densidad volumétrica de carga que tenemos aquí, este coseno. ¿En qué coordenadas tenemos que escribir la divergencia? Por cierto. ¿En qué coordenadas tenemos que escribir la divergencia? Estamos trabajando con coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos que buscar la divergencia en coordenadas cilíndricas. Como la densidad volumétrica que vemos aquí solamente nos dan en R, ¿de acuerdo? Como dice aquí, es razonable suponer que J no sea función ni de teta ni de phi. Es decir, por aquí todo lo que dependa de teta y de phi no lo tenemos en cuenta. Entonces escribimos la divergencia de D, solo esta parte que depende de R. Por eso escribimos 1 sobre ρ al cuadrado, derivada parcial de J, ¿no? De J, que sería la densidad de flujo en la dirección R. Densidad de flujo en la dirección R, que sería
R cuadrado J. Es igual a la derivada parcial con respecto a T de rho sub B, la densidad volumétrica de carga, que es lo que nos dan. Entonces aquí colocamos la densidad volumétrica de carga, calculamos la derivada parcial con respecto al tiempo, derivada parcial, aquí no hay nada de secreto, aquí simplemente es derivada parcial con respecto al tiempo, la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno, calculamos esta derivada, ¿de acuerdo? Calculamos esta derivada. Esta divergencia está aplicada sobre D. Aquí la divergencia sobre qué está aplicado. Recuerden que al final la divergencia es aplicada sobre un vector. En este caso pusimos, aquí he puesto, pero esto está en función de D, no se confundan. Aquí está en función de ¿qué? Del vector J. Del vector J. Así que, pues la escriben en función de J, no pasa nada. Entonces, aplican esto, ese sería R cuadrado J, una derivada parcial a la derecha. Miren, aquí es importante, algunos estudiantes de vez en cuando confunden en la parte de ecuaciones diferenciales, aprobaron, yo he dado ecuaciones diferenciales y le he visto que hacen esta barbaridad. Si ustedes tienen la derivada parcial con respecto a x de x, y afuera tienen 1 sobre x, esto se puede simplificar. No se puede. No se puede, porque hay que hacer las operaciones como en orden. No puedo sacar la variable de dentro de una diferencial, o de dentro de una integral, no puedo sacar y simplificar. Yo les invito a ustedes a hacerlo. ¿De acuerdo? Esta es una barbaridad de magnitud comparable al universo. Entonces, estos errores, no se puede hacer esto. Le digo porque aquí les va a aparecer. Aquí tienen R al cuadrado y tienen R cuadrado J. De repente alguien quiera simplificar esto, ¿no? Esto no se hace. Entonces, esta operación tenemos aquí si derivamos, nos queda R al cuadrado. ¿Cómo es derivada parcial con respecto a T? Sale R al cuadrado, omega R al cuadrado, menos 1 C omega T. Simplificamos, todo muy bonito, ¿de acuerdo? Y tenemos, esto es una derivada parcial con respecto a R, derivada parcial con respecto a R, derivada parcial con respecto a R. Aquí ya calculamos derivada parcial con respecto a T. Tenemos este valor, omega T al cuadrado. Y ajá, aquí es de R, ¿ah? Aquí hay una derivada total con respecto a R. Aquí esto no es T. Aquí es una R. Derivada parcial con respecto a R. Como no hay dependencia del resto de variables, la derivada parcial se reconvierte en una derivada total. Entonces, para encontrar J, aquí integramos con respecto a dr toda la ecuación. Aplicamos la integral sobre toda la ecuación. Integramos el diferencial de dr, me queda lo que está dentro. Aquí se simplifican los diferenciales, porque estoy integrando con respecto a dr. Y acá tengo una integral con respecto a dr, de omega integral de seno de omega t. Y de esta manera encuentro el valor de J, que es lo que estaba buscando. ¿De acuerdo? El valor de J que lo estaba buscando. Y me da este valor más una constante que falta. Seno de omega t. Ah, no, aquí todavía no he integrado, es dr. Ya, aquí queda como dr. R está al otro lado, recuerden. Este está aquí, es diferencial de R. Integro de R y me queda una constante. Como son derivadas parciales, acuérdense, la constante, estoy integrando por R, pero tengo una independencia de T. Cuando yo integro en una de las variables, me va a dar una constante que depende de la otra variable. ¿De acuerdo? Es constante respecto a R, pero es variable con respecto a la siguiente que estaba utilizando, que era el tiempo en este caso. Entonces, cuidado con esto. La constante no es constante, sino es constante en el tiempo. Simplemente que no es constante con respecto a R.
Porque tenemos dependencias variables en el espacio y en el tiempo. Eso acuérdense, de derivadas parciales, de ecuaciones diferenciales, tienen que acordarse de esto. Y aquí tenemos que J es igual a densidad volumétrica por V. Bien, ¿cómo determinamos la constante? La constante la determinamos a partir de tener en cuenta cómo es la dependencia de J, densidad volumétrica y la velocidad, porque nos están dando densidad volumétrica, ¿de acuerdo? La densidad volumétrica es coseno de omega t sobre radio al cuadrado. ¿Cómo varía con la posición? Cuando R es infinito, ¿cuánto va a valer J? Cuando R es infinito, ¿cuánto va a valer J? Si R es infinito, ¿cuánto va a valer la densidad volumétrica de cargas para esta ecuación? 0. 0. 0, ¿no? Esto es un valor dividido para R al cuadrado, esto se va a hacer 0. Por tanto, en el infinito, J, ¿cuánto va a valer también? 0. 0 también. Entonces, en el infinito tenemos que J es igual a 0. Para densidad volumétrica es igual a 0, J es igual a 0. Estas condiciones, que se llaman condiciones de contorno para las ecuaciones diferenciales, me ayudan a calcular el valor de la constante. Entonces, reemplazo en infinito igual a 0, 0 en R igual a infinito, 0, y esto no depende de R, por tanto, KT, ¿cuánto va a valer? Aplicando las condiciones de contorno o frontera. Reemplazando en el infinito, o sea, 0 es igual, aquí ponemos infinito, esto es igual a 0 más K. ¿Cuánto va a valer K? O sea, 0 es igual a 0 más K. ¿Cuánto va a valer K? También 0. También 0. Entonces aquí se termina que K es igual a 0 y simplemente esta sería la solución. J es igual a omega sobre R coseno de omega t. Este sería el resultado. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ha hecho aquí. Este sería el resultado porque determinamos que K es igual a 0 a partir de esa condición en el infinito. ¿De acuerdo? Y en principio con esta ecuación y esta otra que tienen aquí, luego les subo el documento, terminamos esta parte de problemas en la parte de densidad de corrientes. De esta ecuación diferencial que ven allí, de la divergencia de J, que es igual a menos d ρ sobre dt, quedamos con esto listo. Revisen estos dos ejercicios, esto lo voy a subir. Normalmente yo los resuelvo así, paso a paso, para que vayan viendo, pero hoy no vamos a avanzar más que hasta este. Y aquí tienen otro ejercicio, algo parecido, ¿de acuerdo? ¿Dónde tienen que aplicar J? Con eso terminamos esta parte de densidad de corriente, que estaríamos listos para la lección, que tenemos lección en la semana 12. Esta es la semana 10, 11 y 12. Acuérdense, tenemos creo que los lunes las lecciones, ¿no? Sí, el lunes. Y de ahí pasaríamos a hacer problemas de conductores metálicos. Este ejercicio de aquí, que es el 5.3, ya viene sobre conductores metálicos. 5.7, todos conductores metálicos, que veremos ya el día viernes, pero ya no les contaré nada de la parte teórica, sino directamente hacer ejercicio. ¿Alguna pregunta? Dijo para ver este ejercicio el día viernes, pero las Perdón, clases son los miércoles. 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 ¿Todo claro? ¿Bien? Bueno, para lo que no hemos comido, buen provecho. Hasta el miércoles. El miércoles no falten. Haré evaluaciones, veremos problemas. Hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego.